La razón de los pájaros. Poema. Fui a caminar entre los montes cercanos a mi pueblo, donde retozan los pájaros como dueños absolutos de la palabra libertad. Mi pueblo era una villa de pretensiones urbanas oficiales, con 2 calles paralelas principales, con 4 salidas al campo. Suelen llover aguaceros que duran horas. Todo es verde en sus alrededores, limitados por un cerro alargado y un arroyuelo. Los pájaros vienen y van cruzando el cielo. Abundan las iguas palmeras por centenares. Juguetonas se burlan de las brisas. Siempre al anochecer se escuchan los roncos despertares de las elusivas lechuzas y el canto interminable de los taitajíes. En abundantes variedades desbordan con sus presencias las surrealistas bellezas de los aires y hasta picotean en los caminos. Los muchachos de mi pueblo conocimos sus horarios, sus costumbres, sus carnes, sus alimentos, sus fuerzas, y los cazábamos. La palabra libertad se confundía con la vida que hacían los pájaros y la de nuestros afanes por traerlos convertidos en trofeos. Los tirapiedras fueron las armas obligadas, colgadas del cuello como adornos. Era un rito obligado al ir hacia los montes. Algunos muchachos nos esmerábamos tanto en pulir su ye de palo y en bien atar las tiras de gomas hasta dejarlas como obras de arte. El tiempo de todos mis días bordeaba el final de mi adultez adolescente. Surgían los aires académicos de mis conocimientos. Entonces había ascendido a un regalo de infinito valor para mí. Aún lo retengo entre mis cosas, un rifle de aire comprimido y perdigones. Fue un privilegio resultante del orgullo que sentía mi madre porque ya me había iniciado en la universidad para ser ingeniero. Los descansados momentos para el ocio llegaban como impuestos espirituales y del sistema mal ocupado de nuestra juventud. Verdades y utopías se debatían entre mis horas de aulas, de libros, de nuevos y esenciales motivos académicos y sueños. Las razones aprendidos en nuestros estudios secundarios nos hablaban de San Agustín y la inminente creación divina. En la universidad, los primeros mensajes nos hablaban de otras muchas verdades contrapuestas, a veces vaporosas otras. El final de lo infinito contrariaba con el principio inacible del primer instante de la nada, convertida en todo y más y más. Esas cosas no las habíamos escuchado antes. Comprendíamos el idioma de los pájaros, pero los pájaros también son reservados. Disfrutaba los zumbidos de la brisa, trataba de comprenderla con fórmulas y leyes enunciadas por los números de los sabios. Mas las brisas se miden en velocidades, espacios, presiones,
masas y extraños tensores, los pájaros conocen, pero callan. Todos los fenómenos del universo son igualmente significantes para las leyes y razones naturales. Todos son calculables. Desde sus orígenes, sus evoluciones y todos sus efectos, y los efectos de sus efectos ilimitados, sin final previsible último. Se imponían los argumentos posibles, las integrales matemáticas y lo divino de la termodinámica, la entropía madre. La entropía es la madre de todos los fenómenos. Los impulsa y los retrae, los ordena y crece, los desordena y crece más. Todos los pájaros del mundo saben de lo que digo. Por eso les rinden sus energías como a nadie, pero callan con prudencia. La inercia contra los movimientos eternos, las medidas del tiempo contra lo invisible, de la materia infinita, la recrecen. Llevaba mi rifle de perdigones y aire comprimido, regalo de mi madre. Mi madre disfrutaba mi relación con los montes. El rifle es un arreglo mecánico de metal organizado entre pernos, vástagos, presiones y precisión de mira ocular. Un artilugio con motivos de culpas contra la naturaleza de los pájaros, instrumentado por las ciencias guerreras aplicadas. Medido con hambres, cargado de símbolos, de contiendas, de destrucciones, de orgullos y también dicen que de paz. Como había hecho durante el estío en muchas otras tardes de asueto, me iba solitario a recrearme entre los montes cercanos. Mi rifle, sin embargo, se convirtió en un laboratorio experimental para estudiar los procesos de compresión adiabáticos. Sus ruidosos disparos espantaban a los pájaros. Muchas veces no volvían durante días, porque los pájaros son muy inteligentes. Esa tarde quise andar y estar meditando conmigo mismo sobre nada de menos y sobre todo lo demás posible y liviano. Serían pensamientos livianos, pues ya los cálculos integrales y la cuántica me traían fundidos los sesos y cansados los ojos. Sin embargo, los pájaros aplican los sistemas cuánticos desde antaño para decidir cuándo cambiar los colores del plumaje, porque los pájaros saben que el color blanco refleja mejor la luz y el calor, mientras el negro los retiene. Había sudado bastante antes de que llegara a la sombra de un frondoso árbol de maricao, grande como un rey en su reino. Los maricaos reciben todas las visitas de los pájaros, tórtolas aliblancas grandes, nidos de picaflores de brillo negro-verde, porque las frutas del maricao tienen una pulpa dulce. Muchos pájaros la comen también. Por sus frutos suben los insectos. Así llegan petirrojos, ciriguillas y petigris. También viven los lagartíjaros y saltacocotes y chicharras mimetizadas en las ramas. Los saltacocotes no saltan, son miméticos.
Son lagartíjaros grandes casi desaparecidos. Los lagartíjaros viven entre las ramas. Todos son dueños de sus predios. Todos cargan sus obligaciones. Todos van ocupados por el mundo de lo perfecto. Como siempre lo hacen los pájaros, unos llegan a las ramas y otros alzan urgentes sus vuelos orientados por los astros. Los astros lejanos parecen fijos en el cielo. Los pájaros saben medir con exactitud divina los paralajes y desviaciones, pero los pájaros que hacen paradas en sus viajes no juegan, no cantan, descansan, se yerguen y se disparan de repente al aire. Sensores de alta precisión le dan las señales del tiempo, las coordenadas, los síntomas y medidas de lluvias y brisas. Sin embargo, los pájaros viajeros, cuando se alejan mucho de sus refugios, viajan estresados. Nosotros los conocemos. Es preciso conocer a los pájaros viajeros solitarios para alcanzar a cazarlos. Su tristeza extraña conmueve, llegan acesantes. Traen el buche repleto de alimentos conservados y transportados para regurgitarlo al alimentar sus pichones, hambrientos y desesperados. Mas esta vez yo no estuve interesado en cazarlos, prefería mirar a los que iban jugueteando con el amor por la vida. Siempre, muy siempre, diligentes y convencidos, como si al final de la tarde ya no volvieran a vivir otras nuevas tardes. Porque los pájaros saben que la vida termina un día, afanan por llegar a sus nidos donde esperan los pichones y sus madres. Las grandes tórtolas saliblancas son ejemplo sublime de los pájaros orgullosos que vuelan lejos tras sus tareas necesarias. Otros pájaros muy complacidos de hallar todos sus alimentos y los materiales para sus nidos en los ramos del maricao, nerviosamente fanfarrones, ágilmente revoltosos, enloquecían mi atención con sus saltos y sus coros de chirridos agudos. El mundo suyo se concentraba en aquellos rituales de la vida encomendados en sus rutinas de ceremonias heredadas. Contemplando, escuchaba sus diatribas, observaba sus peleas, sus cantos y cortesías, sus galanteos y excreciones inadvertidas. Sus diatribas enviaban señales perceptibles que hablaban de ser los mejores para los hijos, los más fuertes y capaces al criar, porque en la descendencia está la continuación de la vida, llegará a ser una continuación de los sistemas, leyes y permanencias. Cada minuto, cada segundo cumpliría el ritmo ritual de sus multiplicaciones calculadas al punto de la estación del calor. Los pájaros traen sus ábacos combinando los latidos ligeros de su sangre y los sonidos eternos del cosmos con sus cálculos. Los pájaros saben que la primavera llega cuando comienza la primavera y el verano termina cuando llega el otoño. Para cada estación los pájaros inauguran un canto, unas vestimentas y unos estilos de temporada al desayunar, al volar.
Unos van saltando de ramo en ramo. Perseguidor y perseguida lucen sus excitados instintos a la fecha del celo cronométrico. Los calendarios de los pájaros tienen sus prisas calculadas y sus tiempos de incubación calibrados a los segundos y minutos. Los pájaros siempre se adelantan a los relojes del sol, porque los relojes del sol siempre siguen a los pájaros. Estos nunca fallan, porque en la discreción de los pájaros se esconden los conocimientos de los principios que rigen la perfección de las medidas. Cuando sube el mediodía, los carpinteros en los cocoteros son muy ruidosos y exhibicionistas. Trabajan y cantan con sus lenguas. Son fuertes como leñadores, orgullosos de la precisión de sus instrumentos. Excavadores dominan los ruidos y envían mensajes. Llevan la capucha roja de los guerreros podertenientes más orgullosos. No temen a las tormentas, sus moradas son blindadas. Los pájaros carpinteros dominan los bosques con sus vibraciones capaces de comunicarse a kilómetros con sus pares. Las iguas palmeras abundantes afanan cargando charamicos para armar sus nidos, se multiplican y celebran las lluvias. Una alertaba con grito distintivo la presencia rondante de los cernícalos rapaces, hambrientos y engarrados y amenazantes, porque los cernícalos cazan valiéndose de un telescopio de variaciones automáticas afinadas desde cerca hasta lo lejos. Un picaflor agudo y veloz se lanzó picando desde atrás contra el costado interior de las alas del cernícalo para espantarlo. Se alejaron los invasores, imposibilitados contra el alcance de tan potente velocidad defensora del diminuto misil picador. Las alas de los picaflores pueden batirse fuera de los cálculos de los instrumentales del perseguido hacia atrás y hacia adelante. Para hacer esas piruetas, los aviadores de las guerras han tenido que consultar muchas veces a los picaflores zumbadores. Todavía es muy difícil para los sabios de la termodinámica calcular e imitar el rendimiento del vuelo de esos pajaritos. Todos cumplen con las tareas propias de los afanes por la continuación de la vida y lo perfecto, como pica en picada el picaflor. Los músculos del picaflor parecen acerados. Su corazón late al ritmo de su vuelo indescifrable. Su sangre hierve y pica su pico. Yo inicié mis divagaciones preguntándome sobre las razones que motivan aquellos impulsos tan nerviosos de los pájaros. Los pájaros suman a sus entusiasmos gestos artísticos, inteligentes, efectistas, armónicos y sobre todo razonables como números. Los números suelen consultar a los pájaros cuando los pájaros descifran las horas, las mañanas, los tsunamis y los meteoros. La inteligencia del universo dirige la continuidad de todas sus leyes, invariablemente exactas, como la dictan los pájaros viejos, siguiendo la perfección indetenible de la lógica
en todos sus procesos sin más esfuerzos que la lógica de lo infalible, lo cierto. Vienen y van los pájaros, los ramos secos se desprenden, los ramos verdes cuelgan sus frutos, las hojas crean clorofilas verdes. Los insectos, los reptiles, los frutos, las noches, las sombras y el sol han sido diseñados para los pájaros y ellos lo saben de más. Los sistemas de constelaciones orientadas, los vientos tormentosos y las salidas lunares vinieron en sus alforjas de viajeros. Las corrientes han sido confeccionadas a la justa demanda de los pájaros que precisan de sus aguas verdescentes y espumosas. Las partículas inmedibles de los núcleos materiales sirven a la ciencia de las plantas, transportan las energías para los pájaros. Con precisión divina, cada lugar tiene una razón perfecta para ser eslabón imprescindible y calculado, inconcebiblemente otro modo o toda la razón del universo se resume en el punto adimensional de su origen indescifrable y densidad infinita delante de todo. Unas, otras, otros, las eras y segundos. Unas tras otros, las eras y segundos pasan, permanecen o retroceden en un incierto incesante sobrepuesto a los siglos y años luz. En coordenadas resumidas en cuantos de dimensiones vivientes concebidas a lo necesario para los pájaros repletos de energías. Los cuantos de radiaciones cósmicas balancean la composición de los alimentos frutales de los pájaros convertidos en reservas. Los colores de las flores de las hojas, sus formas fractales, sus aromas, sus feromonas, de lejanas mensajerías a la celeridad de la luz. Se registran en fórmulas materiales de perfección diferencial, inviolables, constituyentes únicas del hilo irrompible comunicado. Los pájaros lo conocen y vuelan dormidos, remontan las nubes y las tormentas, navegando al amparo de ese hilo de polo a polo. Recorren el mundo en infalibles naves de verdades inexploradas, conocen las rutas del salmón y de las anguilas de los sargazos. Las fuerzas de las olas movidas por los trastornos geológicos, sus calmas, los acantilados y los fondos extendidos de las algas taxifolias. Las corrientes marinas que alimentan los bosques de algas taxifolias purifican el aire que respiran los pájaros para sobrevivir. Reconocen las avenidas de las ballenas, monstruos alimentados de los colores de las aguas congeladas, hechas nubes de crustáceos, repletas de vida en cadenas comestibles para el equilibrio inamovible de las últimas inferencias en la dinámica material hecha vida. Los pájaros dividen los días de las noches, los inviernos de los veranos, pintan las primaveras y los otoños con rayos luminosos, siembran los bosques y las inmensas tundras transportando semillas, convierten las lluvias y las avalanchas en ríos correntosos,
Todos los bosques del mundo han sido armados paso a paso, siguiendo la voluntad de sobrevivir de los pájaros y sus crías. Convierten cataclismos y movimientos magnéticos de giros ordenados por meteoros viajeros en perturbadoras mareas remotas. Los movimientos que generan las ondas magnéticas ocupan todas las horas del universo para orientar a los pájaros migradores. Los pájaros reciben mensajes solares cifrados en tormentosas perturbaciones que nos saturan de rayos cósmicos imperceptibles. Solo ellos conocen los secretos de la exactitud en sus distribuciones medidas en las plantas como misterio alotrópico del carbón. Los pájaros de los montes cercanos a mi casa combinan al universo a conservar la precisión de sus engranajes atómicos, porque la vida y la razón de los pájaros gira en torno a lo exacto del aire, de sus noches y de sus vueltas en la espiral de los días. Lo exacto del color de las nubes, del ruido de las olas, de las llamas de los volcanes y de los glaciares de los polos están enlazados al color muy blanco de los reflejos luminosos, difractados 1000 veces en las gotas minúsculas que alivian el calor a los pájaros. El ruido de las olas sube y baja los tonos disponiendo los sutiles códigos para informar los cambios lejanos del tiempo y su ritmo. Las llamas de los volcanes entibian las brisas de las alturas y las rutas por donde los pájaros diseñan sus migraciones entre lejanías. Los glaciales de los polos enfrían las corrientes que viajan a los trópicos para conservar los climas de la vida para sus alimentos. También lo saben los pájaros dioses, asentados en el origen desconocido de la vida y de la nada, maternidad de todos los todos. Fin de este poema sobre la vida y las virtudes de los pájaros.